una capa demasiado apretada y un secreto que nadie se atreve a abrochar. Bienvenido a Misterios Clásicos, soy tu anfitrión Agustín. Dime, ¿desde dónde estás desentrañando este misterio esta noche? Escuchar de usted hace que cada caso sea aún mejor. Ahora comencemos. Era una rara mañana de primavera en el pueblo de Lower Dithering, de esas en las que el canto de los pájaros parecía derramarse como música desde los setos y las madreselvas se enroscaban perezosamente alrededor de los postes de las puertas, indiferentes al escándalo que pronto estallaría sobre el pueblo como una taza de té rota. En la iglesia de Santa Mildred la Pacificadora, un modesto edificio de piedra con paredes revestidas de hiedra y una orgullosa torre cuadrada, el círculo de damas de costura se reunía todos los jueves por la mañana en la sacristía. Una encantadora mezcla de encajes, tazas de té y rivalidades, de larga data, era más un teatro social que una costura productiva. A las 10 en punto, la señora Amy Redcliffe abrió la puerta lateral, con su cabello gris hierro impecablemente recogido bajo su sombrero velado. La verdad es que el cura debe haber vuelto a perder la llave, dijo en voz demasiado alta, mirando a su alrededor como si el joven se escondiera entre los ranúnculos. ¿Qué estaba atascado? La señorita Jane Marple, sentada remilgadamente en el banco de piedra junto al camino del cementerio, bajó su labor de punto con una sonrisa. Las llaves tienen la extraña costumbre de estar exactamente donde las dejamos, hasta que alguien decide que deberían estar en otro lugar, dijo, con los ojos brillando sobre sus gafas. La señora Redcliffe resopló brevemente. Nunca le había gustado mucho la señorita Marple, con su curiosa mezcla de inofensiva voz suave y precisión desconcertante, pero la anciana siempre fue bienvenida. Después de todo, tenía una memoria extraordinaria y no chismorreaba, al menos no en el pasado. Habitual forma. Dentro de la sacristía, las mujeres se dispusieron a desempacar cajas de hilo y bollos untados con mantequilla, mientras el aroma de viejos himnarios y agua de lavanda se mezclaba en el aire. Había 8 damas en total. La señorita Partridge, que había enviudado recientemente y todavía era propensa a llorar. La joven Daisy Lealing, cuyos rizos rojos y su recién adquirido prometido eran fuentes de fascinación en el pueblo. La señora Hornbeam, corpulenta y siempre ligeramente sin aliento, y otros de nota local similar. Pero fue el noveno llegada que hizo que la charla cesara, momentáneamente, como una taza de té caída que silencia un salón. Señora Olivia Hartwood. Llegó exactamente a las 10:15, como si hubiera llegado tarde a un salón de Londres, no a un grupo de costura de pueblo. Su capa, de lana azul marino abrochada con 3 relucientes botones de nácar, era inusualmente fina para semejante compañía, y su perfume dejó un rastro picante y especiado que persistió mucho después de que ella se hubo sentado junto al asiento de la ventana. «Disculpas, queridos», dijo alegremente, quitándose un guante. «El tren de Londres sufrió un retraso espantoso. Algo sobre un fallo de señal en Croydon». «¿Has estado en Londres, verdad?», preguntó la señora Redcliffe, su tono azucarado pero rígido. «3 noches», sonrió Olivia. «La familia importa». Miss Marple se fijó en el cierre de su capa. Los 3 botones estaban meticulosamente hechos. Además, en un estilo bastante anticuado. Era el tipo de cosas que rara vez se veía, excepto en los dramas de época o entre mujeres que alguna vez habían sido alguien en otro lugar. Había una curiosa modestia en la elección, debajo de todo ese aire de seguridad en sí mismo. La reunión continuó. Se compararon patrones. Los chismes revoloteaban desde la próxima boda de Daisy hasta si la nueva ama de llaves del vicario, también aficionado al jerez. Olivia dijo poco. Sus ojos estaban fijos en el cementerio.
donde las sombras ahora se extendían bajo los fresnos en ciernes. No fue hasta el final, cuando el grupo empezó a hacer las maletas y Daisy chilló que había dejado su bordado en la capilla lateral, que llegó el primer momento de inquietud. «Oh», dijo volviendo a entrar, con el rostro pálido. Alguien dejó caer algo. Una capa. Pero es extraño. Está todo abotonado. —¿Abotonado? —preguntó la señora Hornby levantándose con esfuerzo. —Sí. Completamente hecho, como si alguien hubiera metido a una persona dentro. Siguieron a Daisy de regreso a la nave, sus pasos silenciados contra el suelo de losas. La capilla lateral, una alcoba oscura y poco utilizada dedicada a un patrón olvidado hace mucho tiempo, olía a piedra húmeda y cera, y ahí estaba, una capa, de lana azul marino oscuro, muy parecida a la de Olivia, doblada con precisión y con todos los botones abrochados, pero este tenía una mancha, pequeño, rojo parduzco, justo en el cuello. Al principio nadie habló. Miss Marple se inclinó, lentamente, con dedos ligeros mientras examinaba la tela cerca del cuello. «Sin lágrimas», murmuró, «pero esta mancha es un lugar extraño para ella, ¿no te parece?» «Estoy segura de que es simplemente vino», dijo bruscamente la señora Radcliffe. «Alguien lo dejó después de la práctica del coro». «Pero la señorita...» Partridge lanzó un grito suave y nervioso. «No es noche de coro», susurró. «¿Y Olivia? ¿Dónde está Olivia?» Se giraron al unísono. Olivia Hartwood ya no estaba en la sacristía. Su asiento estaba vacío. El leve rastro de su perfume había desaparecido. Sobre la mesa, su taza de té permaneció intacta. La señora Radcliffe salió corriendo al cementerio y llamó bruscamente. «¿La señora Hartwood?» Pero no hubo respuesta. Por la tarde llamaron a la gente. La iglesia fue acordonada y se llevaron el misterioso manto. Olivia Hartwood no regresó a su cabaña. Ella no contestó su teléfono. No se pudo localizar a su prometido, un tal señor Layton de Londres, a quien nadie había conocido, pero a quien ella había hecho referencia a menudo. 2 días después, el agente Merriman recibió noticias de un mozo de ferrocarril en Croydon. Efectivamente, una mujer que respondía a la descripción de Olivia había tomado el tren a Lower Dithering, pero estaba sola. Llevaba solo un bolso y vestía la misma capa que ahora estaba bajo custodia de la policía. «Me atrevo a decir que todo es un malentendido», dijo débilmente el vicario cuando Miss Marple lo encontró en el prado. «Tal vez ella no se encuentra bien. Se ha ido. Tiene crisis nerviosas, ya sabes. Cosas horribles». La señorita Marple se limitó a asentir, pero en el fondo de su corazón sabía lo contrario. Ninguna mujer dobla su propia capa, la abotona cuidadosamente desde el afuera y luego se desvanece en el aire. No, a menos que alguien más la ayudara a hacerlo. No fueron las campanas de la iglesia, sino los rumores los que resonaron con más fuerza en Lower Dithering a la mañana siguiente. A las 8:30, la noticia de la desaparición de Olivia Hartwood había llegado a todas las mesas de desayuno del pueblo, cuidadosamente escondidas entre la mermelada y el periódico de la mañana. La señora Hornby, cuyo marido leía el boceto diario en 1900, voz alta mientras tomaba unas tostadas, ya había contado la historia 3 veces antes de tomar su segunda taza de té. Cada relato había tenido un florecimiento. En uno, la capa estaba empapada en sangre. En otro, había sido descubierto enterrado debajo de un cojín de banco. En la oficina de correos de High Street, la señora Willoughby susurró ferozmente al otro lado del mostrador. «Ella siempre estuvo tan bien elegante, si me preguntas. Nunca confié en ella. Ese perfume te hizo llorar los ojos. Como esas mujeres en escándalos de divorcio, leí sobre ellos». «He oído», dijo la señorita. Partridge apareciendo detrás de ella.
que ella era en un divorcio una vez algún coronel, África Oriental, creo. También desapareció misteriosamente. No, corrigió el señor Prowse, que dirigía la tienda del pueblo y se consideraba bien informado. Era Egipto, o Tánger. Vi la fotografía. Delgada, rubia, muy continental. Probablemente se fue con otro. Ese tipo de mujer siempre hace. Miss Marple, sin embargo, no estaba en la oficina de correos, ni en la tienda de comestibles. Tampoco, de hecho, en ningún otro lugar en el que uno pudiera esperar encontrar a una señora mayor un viernes por la mañana. En cambio, se sentó en su salón de Hillside Cottage, con su tejido descansando inactivo en su regazo. No estaba pensando en el perfume de Olivia Hartwood ni en sus guantes londinenses. Estaba pensando, muy intensamente, en botones. Más concretamente, sobre lo difícil que es abotonarle una capa a alguien. De más a menos que estén cooperando. Fue un acto íntimo. Uno que requería calma, o al menos conformidad. Los ojos azules de Miss Marple se dirigieron a la ventana, por donde pasó el cartero sin levantar la vista. El pueblo parecía no haber cambiado. Narcisos primaverales cabeceando, botellas de leche en las puertas, y sin embargo debajo de la superficie algo había cambiado. Lo había sentido una vez antes, cuando el desafortunado incidente con el arsénico trastornó a la sociedad de jardinería de St. Mary Mead. La gente se comportaba diferente cuando alguien desapareció. No asesinado directamente, sino simplemente desaparecido, con cabos sueltos colgando como hilos de un dobladillo deshilachado. Esa tarde, el agente regresó a la iglesia con el inspector Graves, llamado desde la oficina del condado. Graves era un hombre enérgico, de pelo color arena y aficionado a consultar su reloj de bolsillo. Tomó declaraciones de todos los miembros del Needlecraft Circle, todos los cuales ofrecieron idénticas protestas de sorpresa, alarma y confusión. Estaba perfectamente bien cuando llegó, dijo la señora Redcliffe, agarrando su bolso como si pudiera ser tomado como prueba. Tarde, sí, pero no agitada. De hecho, parecía bastante satisfecha consigo misma. ¿Complacido?, preguntó Graves. Bueno, es decir, contenta, sonriendo. Como si acabara de llegar de una cita exitosa, quiero decir, un arrecado, corrigió. Daisy Lilling, la más joven del grupo, jugueteaba con su anillo de compromiso. Salí a buscar mi bordado, y cuando regresé, ella simplemente se había ido. No la vi irse, pero la capa estaba allí, no estaba allí antes, lo juro. Miss Marple permaneció sentada cortésmente durante su turno, respondiendo cada pregunta con suave precisión. Añadió poco, y notablemente menos de lo que ella podría haberlo hecho. «Señorita Marple», dijo Graves, mientras cerraba su cuaderno, «¿cree que se fue por su propia voluntad?» «Eso dependería, inspector», dijo suavemente, «de lo que usted entienda por propia voluntad. Verá, algunas mujeres desaparecen para escapar de algo, otras para atrapar a alguien, pero rara vez es espontáneo. Las desapariciones ocurren. Preparación, el parpadeo hacia ella. Continuó. Me parece que la capa fue abotonada con cuidado, demasiado cuidado. Y la taza de té de Olivia, sin tocar, como recordarás, sugiere que tenía intención de quedarse más tiempo. Uno no viene desde Londres para hacer una visita social y luego desaparece antes del segundo bollo. Graves le dedicó una sonrisa. Tensa. Gracias, señorita Marple. Lo tendré en cuenta. Esa noche una nueva ola de especulaciones inundó el pueblo como una marea primaveral. La señora Hornbeam insistió en que fue un secuestro. El señor Prowse ahora creía que Olivia había sido una espía. Daisy Lilling, cuya imaginación superaba su lógica, estaba convencida de que la capa había quedado como un objeto. Mensaje. Ella siempre lo usaba, le dijo Daisy a su prometido, Thomas,
mientras caminaban por el estrecho sendero detrás de la vicaría. Siempre abotonado, siempre el mismo perfume. Era parte de su imagen, como si estuviera desempeñando un papel. Tomás frunció el ceño. ¿Crees que ella lo montó? ¿Por qué? No lo sé, admitió, pero ella estaba mirando algo durante la reunión por la ventana, como si estuviera esperando a alguien. Se detuvieron cuando llegaron a la puerta. Desde el seto que había, más allá llegó un crujido. Una figura salió, joven, con el pelo húmedo y torpe. ¿Pedro?, exclamó Daisy. ¿Qué diablos? Peter Cray, el cura, parecía avergonzado. Lo siento, no quise escuchar a escondidas. Acabo de llegar de la iglesia, pensé que había dejado mi cuaderno. En su lugar encontré esto. Levantó un solo guante. De mujeres, añadió. Creo que el de Olivia. Estaba en el tercer banco. Se deslizó detrás del cojín. Tomás lo tomó. Extraño. Eso significaría que ella era en la nave después de la reunión. Pedro asintió. No quería molestar al inspector, pero tal vez alguien debería decírselo a Miss Marple. De hecho, en ese mismo momento, Miss Marple estaba releyendo una carta que había guardado en un cajón durante años. Era de su difunto sobrino Raymond, un escritor encantador aunque poco práctico, y mencionaba de pasada los hábitos peculiares de las mujeres en los círculos teatrales. Siempre llevan una pieza distintiva, había escrito, para que puedan ser recordados en la fiesta, u olvidados dependiendo de cómo transcurra la noche. Dobló la carta y cogió su chal. Si Olivia Hartwood si hubiera organizado algo, tal vez un acto de desaparición, no habría sido espontáneo. Habría pruebas. Se perdió un detalle, un accesorio fuera de lugar. Y luego estaba la pregunta que nadie había hecho todavía: ¿por qué abrocharse la capa con tanto cuidado? ¿Dejar está detrás? En un pueblo como Lower Dithering, donde los secretos a menudo vestían chaquetas de punto y servían té con manos temblorosas, Miss Marple conocía una verdad por encima de todas. El asesinato, cuando se producía, rara vez era ruidoso. Fue educado, estaba en silencio, y siempre empezaba con algo que no terminaba de encajar. Adaptar. El sábado por la mañana, el aire sobre Lower Dithering tenía la frescura fresca de principios de primavera, mezclado con sospecha. El inspector Graves se había instalado temporalmente en la habitación de arriba de la posada del pueblo, el Rose and Hound, y comenzó las entrevistas formales a las 9. Su cuaderno se iba llenando rápidamente de nombres, movimientos, recuerdos e impresiones, la mayoría de los cuales se contradecían. Abajo, en la taberna, los aldeanos hablaban en voz baja mientras bebían cerveza y pasteles de cebada. Arriba, Graves intentó atravesar una niebla de insinuaciones. «Tenía secretos», dijo la señora Hornby con firmeza, como si hubiera conocido a Olivia Hartwood de toda la vida y no desde noviembre. Y los secretos, inspector, no deben permanecer enterrados, especialmente no en un pueblo. Eso es lo que dice la señorita Marple también, murmuró Graves pasando a la siguiente página de su libro. ¿Con quién más ha estado hablando?, preguntó el sargento del inspector, un joven pecoso llamado Wilkes, que aún no había aprendido el arte de escuchar en silencio. Ella siempre parece saber más de lo que deja entrever. Graves golpeó el escritorio con su lápiz. Ella no es una chismosa, pero se da cuenta todo. Más bien creo que ve a través de las personas de la misma manera que una radiografía ve los huesos. En ese momento, la propia señorita Marple estaba de pie cerca del claustro de St. Mildred, con las manos enguantadas suavemente entrelazadas y la cabeza ligeramente inclinada mientras estudiaba el camino de losas. A su lado el cura, Peter Cray, la observaba con silenciosa deferencia, sin saber si le hablaban o simplemente
lo utilizaban como tema de conversación. ¿Dices que el guante fue encontrado aquí?, preguntó suavemente. Sí, señorita Marple, detrás del tercer banco. Casi no lo vi en absoluto. Murmuró. Dime, Peter, ¿se ha movido algo más? ¿Un misal? ¿Un himnario fuera de lugar? Yo no lo creo. Miss Marple avanzó lentamente un paso, porque esta capilla a menudo pasa desapercibida, y sin embargo, Olivia Harwood estaba sentada directamente junto a la ventana, frente a ella. Cuando Daisy Lilling regresó, encontró la capa en este nicho lateral. No tirada, pero doblada y abotonada. Peter asintió frunciendo el ceño. La señorita Marple continuó amablemente. Y, sin embargo, nadie vio salir a Olivia. Nadie escuchó pasos. Ninguna sombra cruzó la nave. ¿No te parece eso curioso? Tal vez se fue en silencio, ofreció. Tal vez. Pero las mujeres que se van silenciosamente no suelen doblar sus capas en un pequeño paquete simbólico, a menos que tengan la intención de regresar. Y si ella tenía intención de regresar, dijo Miss Marple, mirando la luz moteada que caía a través de las vidrieras. ¿Por qué nadie ha sabido nada de ella desde entonces? Pedro vaciló. ¿Crees que ella no se fue por su propia voluntad? La mirada de Miss Marple se detuvo en un trozo de piedra concreto cerca de la pared, ligeramente descolorido, como si acabara de fregarlo. Creo, querido Peter, que si alguien quisiera que su desaparición pareciera voluntaria, haría exactamente lo que vemos aquí. Dejar un elemento característico, nada demasiado dramático, algo silenciosamente inquietante. Pero eso no despertaría sospechas. Precisamente, dijo Miss Marple con una leve sonrisa, pero sería también distraer. ¿De qué o de quién no dijo? Mientras tanto, el inspector Graves había centrado su atención en la cabaña privada de Olivia, una pequeña construcción de piedra de 2 dormitorios en las afueras de Lower, Dithering, alquilada a una maestra jubilada llamada señora Crowthorne. La señora Crowthorne tenía los labios apretados y claramente desconfiaba de la burocracia, pero Graves tenía habilidad con los testigos reacios. Ella pagó a tiempo, dijo la mujer con los brazos cruzados. No le gustaban las visitas. Siempre iba ella misma a la estación cuando llegaban paquetes. Dijo que no confiaba en la entrega en el pueblo. Es extraño, si me preguntas. ¿Quién no confía en el viejo Ned en la oficina de correos? ¿Alguien la visitó? La señora Crowthorne vaciló. Unos pocos. Vi a un hombre una vez, de mediana edad, sombrero calado, zapatos de ciudad. No me quedé mucho tiempo. Graves levantó la vista bruscamente. ¿Olivia pareció molesta después? Parecía pensativa, como si se hubiera decidido algo. El inspector pidió ver las habitaciones de Olivia. Estaban limpios, casi también limpio. El armario solo contenía la ropa más reciente, toda la cual parecía apenas usada. En el escritorio solo quedaba un sobre sin enviar, dirigido a Miss L. Wilmot, 34 Ormond Place, Kensington. Graves tomó nota. Amigo, la señora Crowthorne se encogió de hombros. Nunca la mencioné. No había pasaporte ni agenda y solo 2 fotografías enmarcadas, ambas vueltas al revés sobre la repisa de la chimenea. ¿Les diste la vuelta?, preguntó Graves. Ciertamente no lo hice, respondió la señora Crowthorne, ofendida. Graves le dio la vuelta a uno. Un retrato, de estudio en blanco y negro de un hombre de rostro estrecho, mentón hendido y ojos penetrantes. Algo en él me resultaba familiar. La otra foto mostraba a la propia Olivia, más joven, quizás 10 años, sentada junto a una mujer mayor cuyos rasgos guardaban cierto parecido. Graves se fue con la inquietante sensación de que Olivia Harwood había estado en proceso de desaparecer antes de desaparecer realmente.
De vuelta en el pueblo, Daisy Lilling se había encargado de visitar a la señorita Marple, llevando a modo de pretexto una pequeña cesta de mimbre llena de pasteles. «No puedo dejar de pensar en esa capa», dijo mientras estaba sentada en el salón, mirando a Miss Marple enhebrar un nuevo trozo de lana azul pálido. «Es como si burlón a nosotros», la señorita Marple asintió suavemente. «Los objetos tienen una manera de permanecer, Daisy, especialmente cuando están destinados a atraer nuestra atención». Daisy se inclinó hacia adelante. «¿Crees que fue asesinada?» Las agujas de Miss Marple se detuvieron. «Creo», dijo en voz baja, «que estaba asustada y era inteligente, y tal vez trató de superar a alguien que era un poco más inteligente aún». Daisy se mordió el labio. «¿Qué tengo que hacer?» «Tú, querida, debes planificar tu boda y mantener los ojos abiertos, no con sospecha, sino con amabilidad. A veces la gente te cuenta todo cuando creen que no estás escuchando con demasiada atención». Cuando Daisy se fue, un nuevo pensamiento pasó por la mente de Miss Marple, algo que Graves aún no había preguntado. Si Olivia Hartwood realmente hubiera desaparecido, ¿dónde estaba su bolso? Esa noche, justo antes de cenar, Peter Cray regresó a la iglesia sintiéndose inquieto. Caminó por la misma ruta que habría tomado Olivia, deteniéndose brevemente en el tercer banco. Fue entonces cuando notó la vela en el aplique de la pared, una que no tenía por qué estar encendida, pero que tenía un leve rastro de cera debajo. Alargó la mano hacia la base del candelabro, con curiosidad. Dio un ligero hacer clic. Sorprendido, dio un paso atrás, y una sección del panel junto al órgano de la capilla se abrió, revelando un hueco estrecho y oculto detrás de la pared. Un escalofrío recorrió su espalda. En el interior solo había polvo y un largo hilo de lana azul marino enganchado en un clavo. Era domingo por la mañana y el sol salió dorado sobre Lower Dithering, proyectando largas y educadas sombras sobre los jardines delanteros y los tendederos. El pueblo, aparentemente pacífico, ahora vestía su civilidad como una máscara, detrás de la cual la curiosidad, el miedo y la sospecha hervían a fuego lento justo debajo de la superficie. En los bancos de St. Mildred, la congregación estaba más atenta a quien no fue allí que al sermón del vicario. El nombre de Olivia Hartwood no fue mencionado desde el púlpito, pero su ausencia flotaba pesadamente en el aire, como incienso después de un funeral. Miss Marple estaba sentada en silencio en su lugar habitual, el tercer banco de la izquierda, con un sombrero modesto pero refinado, y sus ojos se movían suavemente de una persona a otra, mirando, notando. Detrás de ella, la señora Redcliffe se ponía rígida cada vez que alguien giraba la cabeza. Daisy Lilling le susurró algo a Thomas y recibió un suave empujón para calmar sus nervios. Peter Cray, el joven cura, parecía pálido y distraído, y el inspector Graves, sentado discretamente al fondo, observaba todo con el aire ligeramente impaciente de un hombre no acostumbrado a seguir el ritmo de un pueblo. Después del servicio, comenzó el verdadero teatro. El cementerio, repleto de jacintos y senderos recién barridos, acogió las conversaciones del pueblo después del sermón. La mayoría volvió al mismo punto: la inexplicable desaparición de Olivia Hartwood y las teorías en constante expansión al respecto. «Sigo diciendo que fue un chantaje», murmuró la señora Willoughby, acercándose sigilosamente a la señorita. Partridge bajo el tejo. Ella sabía algo sobre alguien importante, alguien que no quería que se supiera. «¿Pero quién podría ser?», preguntó la señorita Partridge, mirando furtivamente hacia el vicario. Miss Marple pasó junto a ellos lentamente, aparentemente admirando los primeros narcisos, pero tenía los oídos abiertos. No muy lejos, el inspector Graves estaba junto.
Al agente Merriman bajando la voz. He recibido noticias de Kensington. ¿La dirección en ese sobre? Es una residencia privada, pero no hay ninguna señorita L. Wilmot viviendo allí. No hay ningún registro de ella en absoluto. El inquilino actual ni siquiera escuchó el nombre. Merriman frunció el ceño. ¿Entonces una dirección falsa? ¿O uno viejo? Pero significa que Olivia estaba enviando cartas a un fantasma, o fingiendo hacerlo. En ese momento, una voz familiar interrumpió su conversación. Miss Marple, tan sencilla como una taza de té. Inspector, perdóneme. Espero no entrometerme. En absoluto, señorita Marple. De hecho, sospecho que está aquí con algo de interés. Ella sonrió. En realidad solo es una pequeña pregunta. ¿Alguien en absoluto, ha visto el bolso de Olivia? Lo llevaba religiosamente. Cuero azul marino, cierre de plata. No se encontró en la sacristía, en la nave ni en su cabaña, ¿verdad? Graves entrecerró los ojos. No, supusimos que se fue con él. Pero qué curioso, ¿no crees? Respondió la señorita Marple en voz baja. Una mujer desaparece, deja su capa cuidadosamente abotonada, pero se lleva su bolso, sugiere que se fue voluntariamente. Y, sin embargo, no hay señales de que haya llegado a la estación. No llamó ningún taxi, no hubo avistamientos, no se enviaron mensajes. Graves se frotó la barbilla. ¿Entonces estás sugiriendo que ella no se fue? Estoy sugiriendo, dijo amablemente, a Miss Marple, que alguien puede haber buscado hacernos creer que se fue. Pero el bolso, su ausencia, es un engaño o un detalle que el culpable no tuvo en cuenta. Graves asintió lentamente. También hemos recibido otra información, bastante preocupante. Una carta enviada en la ciudad fue interceptada antes de llegar a su destinatario. En efecto, le entregó una copia. Era breve, con letra recortada. El plan está casi completo. Tengo razones para creer que no sospecha nada. La capa es la señal. O.H. Miss Marple lo leyó 2 veces, sin dirección, sin nombre del destinatario. Sospechamos que estaba destinado a alguien que todavía está en el pueblo. Ella se lo devolvió, con delicadeza. Entonces tal vez la capa no era solo un símbolo de partida, quizás también era un mensaje. Al mediodía el inspector Graves hizo su primer movimiento formal. Visitó a Thomas Hardwell, el prometido de Daisy Lilling, que había permanecido notoriamente callado durante los acontecimientos recientes. Thomas vivía encima del taller de reparación de bicicletas de su padre, en las afueras del pueblo. Era un hombre alto y serio, con aceite bajo las uñas y modales cautelosos por naturaleza, del tipo que rara vez se acusaba de nada, lo que, como observaba a menudo Miss Marple, convertía a esos hombres en ideales para hacer travesuras. Thomas, dijo Graves indicándole que se sentara, ¿recuerdas tus movimientos durante la reunión de costura? Yo no estaba allí. Efectivamente, pero Daisy dice que estabas cerca. La conocí después. Sí, siempre me encuentro con ella después de coser. Caminamos por el largo sendero detrás de la vicaría. Graves volteó su cuaderno. ¿Notaste algo extraño? ¿Alguien inusual en el área? Tomás hizo una pausa. Había un hombre con un abrigo, marrón oscuro. No pude verlo bien. Venía del bosque cerca de la puerta sur. Parecía que no quería ser visto. ¿Podrías describirlo? Sombrero calado, quizás de mediana edad. Caminaba cojeando un poco. Las cejas de Graves se alzaron. ¿Informaste esto antes? Tomás vaciló. No pensé mucho en eso. Podría haber sido un excursionista. Más tarde ese día registraron el taller de Thomas. No hay signos de lucha, ningún bolso azul marino. Pero en un contenedor de un rincón, debajo de trapos y papeles rotos, había un pequeño trozo de lana. Azul marino.
casi indistinguible, excepto por un distintivo brillo de nácar en un borde. Un fragmento de botón. Esa noche, el círculo de 1900 damas de costura se reunió nuevamente, no para coser, sino para hacer preguntas. Graves caminaba suavemente delante de ellos en la biblioteca de la vicaría, ahora reutilizada como sala de consultas temporal. Cada uno de ustedes estuvo presente el día que la señorita Hartwood desapareció, dijo, y cada uno de ustedes interactuó con ella hasta cierto punto. Quiero entender, ¿quién fue el último en verla y qué se dijo exactamente? Cada uno de ellos dio cuentas, la mayoría ya conocidas. La señora Redcliffe cortante e impaciente, Daisy nerviosa e insegura, señorita Partridge llorosa, pero fue la respuesta de la señora Hornbeam lo que llamó la atención de Graves. Dijo algo extraño, murmuró la mujer. Cuando llegó, ahora lo recuerdo. Sí, miró a su alrededor y dijo, ya casi ha terminado. Un detalle más, luego puedo dejarlo pasar. Pensé que se refería a coser, pero ahora... Graves garabateó. Rápidamente, Miss Marple, que había estado sentada tranquilamente en un rincón, levantó la vista. Un detalle más, repitió en voz baja. El detalle, pensó, podría no ser el capa, sino más bien lo que ocultaba, o a quien esa noche, mientras el cielo se oscurecía y las lámparas parpadeaban detrás de las cortinas de encaje, Peter Cray regresó una vez más al panel oculto que había descubierto junto al órgano de la capilla. Armado con una antorcha y manos temblorosas, se agachó y metió la mano en el interior. Algo cambió. Sacó una caja de madera vieja, cerrada con llave y curiosamente manchada, y junto a él, medio enterrado en el polvo, encontró el bolso azul marino de Olivia Hartwood. El cierre estaba roto, y en su interior una única fotografía rota, la mitad de la cara de un hombre, la mitad de la de Olivia, y por fin, un nombre. Eran poco más de las 8 de la mañana siguiente, cuando Peter Cray apareció en Hillside Cottage, pálido y sin aliento, agarrando el bolso roto con ambas manos como si fuera una reliquia sagrada. Miss Marple, que ya se había levantado y se ocupaba de los recortes de rosas en el jardín delantero, se enderezó con silenciosa curiosidad. Lo hizo entrar sin decir palabra. Le sirvió una taza de té y esperó a que se calmaran sus nervios. Peter dejó el bolso con cuidado sobre la mesa cubierta de encaje y lo abrió con dedos temblorosos. Lo encontré detrás del panel de la pared de la capilla, dijo. Había una caja también, pero no me atreví a abrirla. Pensé que sería mejor traerte esto primero. Miss Marple se ajustó las gafas y examinó la bolsa con delicada precisión. El cierre roto mostraba signos de fuerza reciente. Dentro había muy poco: un pañuelo de encaje, un trozo de lápiz labial, un billete de tren doblado desde Londres Victoria hasta Dithering Junction, y media fotografía. Levantó la imagen rota con cuidado. Un lado mostraba a Olivia Hartwood, inconfundiblemente más joven, pero con la misma inclinación confiada del mentón. El otro lado estaba incompleto, la cara de un hombre, cortada limpiamente por la mitad. Una mandíbula fuerte, bigote oscuro y apenas el borde de un cuello militar. Peter se inclinó hacia adelante. ¿Lo reconoces? No, respondió pensativamente la señorita Marple. Pero reconozco la tipo. Pedro parpadeó. ¿El tipo? Un oficial. Orgulloso. Secreto. Del tipo que nunca regresa a casa de donde quiera que haya estado destinado. Y el hecho de que ella mantuviera esto dividido en dos significa que él importaba mucho, o la lastimó profundamente, o tal vez ambas cosas. Peter se recostó. ¿Qué significa? ¿Por qué ocultaría esto? Miss Marple no respondió al principio. En cambio, metió la mano en su cesta de tejer y sacó un pequeño cuaderno. Uno que no usaba para escribir,
sino para organizar pensamientos. Anotó unas cuantas líneas en voz baja y luego miró al joven cura. «Creo», dijo lentamente, «que este bolso y esta fotografía nunca debieron ser encontrados por alguien. A nosotros. Pero por otra persona». Pedro palideció. «¿Un mensaje?» «Tal vez, o un seguro, o algo más personal. Pero cualquiera que fuera su propósito, estaba oculto con el conocimiento de que algún día podría importar mucho». Ella se puso de pie, haciendo un gesto suave. «Ahora llévame a esta caja». El panel oculto de la capilla se abrió con un crujido reacio. La pequeña caja de madera del interior había sido encajada bajo una vieja viga de piedra, enclavada en el polvo de años olvidados. No tenía marcas, ni cerradura, solo una bisagra de latón oxidada por el aire húmedo. Miss Marple la abrió con cuidado. Dentro había documentos, cuidadosamente doblados y amarillentos, pero conservados. Levantó el primero y leyó en silencio, con la expresión ligeramente tensa. «Documentos legales», dijo, «un certificado de nacimiento y una licencia de matrimonio». Peter miró por encima de su hombro. «Pero ese no es su nombre». «No, es Liliana Hartwood, nacido en 1898, casado con el capitán Reginald Avery, 1919. Peter frunció el ceño. «Pero ella se hacía llamar Olivia». «Sí», murmuró la señorita Marple, «esa es la primera pista real que hemos tenido». Ella pasó suavemente la página. Debajo de los documentos había otra fotografía rota, esta vez la otra mitad. El mismo hombre, mismo uniforme. Y ahora se reveló el rostro completo. Miss Marple lo miró fijamente durante un largo rato. Luego hizo algo inusual. Se sentó lentamente y suspiró. Esa misma tarde, el inspector Graves encontró a la señorita Marple esperándolo en el camino de la iglesia. «Sé que no apruebas una investigación no oficial», dijo, «pero creo que ya hemos superado el punto de seguir las reglas habituales». Graves la miró fijamente. «¿Qué has encontrado?» «Un nombre», dijo, entregándole, «el certificado de matrimonio. Y una razón para sospechar que este caso no tiene que ver con la desaparición de una mujer, sino con dos vidas, la de Olivia Hartwood y la de Lillian Avery». Graves escaneó el documento con el ceño fruncido. «¿Una identidad falsa?» «Parece que sí. Aunque creo que el nombre Olivia no era falso en esencia, sino en los registros. Dejó atrás a Lillian hace mucho tiempo, probablemente después de que ocurrió algo terrible». Miró la fotografía. «¿Cree que este hombre, Reginald Avery, es clave?» La señorita Marple asintió. «Sospecho que es más que clave, sospecho que puede estar cerca». Graves levantó la vista bruscamente. «¿Crees que está en el pueblo?» «No visiblemente», dijo. «Pero me pregunto, ¿alguien ha considerado al señor Layton?» «¿El prometido misterioso?» «Sí. Un hombre del que nadie ha visto nunca una fotografía. Un hombre cuyo nombre Olivia mencionaba a menudo, pero vagamente. Un hombre que nunca visitó, nunca llamó, y que según todas las investigaciones no parece existir en ningún registro oficial». La expresión de Graves se oscureció. «¿Y cree que el señor Layton era Reginald Avery?» «Creo que Olivia se estaba escondiendo, y que en los últimos días antes de su desaparición se dio cuenta de que había sido encontró». Esa noche, Graves visitó a la señora Redcliffe, quien, a pesar de su postura erguida y su fría compostura, parecía desconcertada por la visita. «No tengo nada que ocultar, inspector», dijo rápidamente, ofreciendo té que ninguno de los dos tocó. «Te dije lo que vi». «Entonces, déjame aclarar», dijo. «¿Olivia te habló alguna vez sobre su pasado?» La señora Redcliffe se movió en su asiento. «No directamente, pero ella insinuó que estuvo casado una vez, hace mucho tiempo,
Dijo que había muerto, o eso es lo que yo pensamiento ella quiso decir. Alguna vez mencionó a alguien llamado Reginald. El color desapareció sutilmente del rostro de la señora Radcliffe. Una vez, dijo lentamente. En la reunión de costura 2 semanas antes del incidente, miró por la ventana y dijo: «Conocía a un hombre con ojos así, perforantes, crueles. Puedes ver cuando alguien quiere poseerte». Graves se inclinó hacia adelante, a los ojos de quien estaba mirando. La señora Radcliffe vaciló, luego en voz baja: «Thomas Hartwell». Esa noche Miss Marple estaba sentada en su salón, el fuego crepitaba suavemente y la fotografía del capitán Avery descansaba sobre la mesa auxiliar. Su té se había enfriado. No, había estado pensando en violencia o fuga, sino en botones. 3 relucientes botones de nácar abrochados con meticuloso cuidado. Pensó en el tipo de mujer que se abrocharía la capa hasta arriba antes de esconderla, como si se asegurara de que su detalle característico fuera visible. Perfecto, como diciendo adiós, y luego pensó en la otra persona que podría haberlo abotonado. Para su pinto cogió su cuaderno y rodeó un nombre. Al amanecer el agente Merriman llamó a la puerta de la tienda de bicicletas. Respondió Thomas Hartwell, con los ojos llorosos pero alerta. Detrás de él, en la penumbra, una capa azul marino colgaba, de un gancho en la pared, casi idéntica a la que se encontraba en la iglesia, excepto que éste tenía solo 2 botones. Era el tipo de mañana que Lower Dithering suele reservar para los días de mercado. Cielos despejados, brisa ligera y un coro bajo de cantos de pájaros. Pero esa mañana en particular, la paz era engañosa. Debajo del sonido del tintineo de las tazas de té y de las conversaciones educadas en las fachadas de las tiendas y los buzones de correo, la tensión zumbaba como una tetera a punto de hervir. El descubrimiento de una segunda capa azul marino, casi idéntica a la doblada con tanta precisión en la iglesia, había despertado más que curiosidad. El inspector Graves ahora tenía un hilo tangible, uno que finalmente podría desenredar el elegante disfraz que Olivia Hartwood había usado no solo sobre sus hombros, sino también sobre su pasado. En Hillside Cottage, Miss Marple dejó de lado sus bordados para examinar las líneas del tiempo. El manto encontrado en la capilla tenía 3 botones intactos. La capa de la tienda de bicicletas tenía solo 2. El botón perdido, descubierto días antes en el cubo de basura de Thomas Hartwell, ahora parecía menos una coincidencia perdida y más una confesión silenciosa. Pero Miss Marple sabía que no debía saltar. Había visto culpa donde solo había vergüenza y inocencia, confundida con inteligencia. No, había más que entender. Se envolvió los hombros con el chal y se dirigió, golpeando rítmicamente los adoquines con su bastón, hasta el Rose and Hound, donde el inspector Graves había pedido unas palabras en voz baja. Graves estaba sentado con su cuaderno abierto y una taza de té intacta delante de él. «No me agrada por eso», dijo sin preámbulos. «Thomas Hartwell». Miss Marple tomó asiento sin ceremonias. «Creo que no lo harías». Graves arqueó una ceja. «¿No estás de acuerdo?» «Sospecho», respondió con calma, «que está enredado. Pero no de la forma que imaginamos al principio». Se inclinó hacia adelante. «Entonces, ilumíname». Miss Marple juntó las manos con pulcritud. «Considere esto. La capa de Olivia, que se encontró abotonada y doblada, fue escenificada deliberadamente. Eso sugiere teatralidad. Pero la segunda capa, la dañada, no se mostró. Estaba escondida. Eso nos dice que había 2 jugadores. Uno que quería ser visto y uno que quería no serlo». Graves frunció el ceño. «¿Crees que Olivia colocó una capa y dejó la otra?» «Creo», dijo, «que Olivia tenía la intención de desaparecer
y dejó la capa abotonada como señal. Pero también creo que alguien más intentó desaparecer, contrarrestar su plan. La capa rota, el bolso perdido, la fotografía alterada, son mensajes transmitidos entre personas que comparten una historia. Graves se frotó la barbilla. Reginald Avery, la señorita Marple la sintió, sí, o como ella pudo haber llegado a conocerlo más tarde, bajo otro nombre. Señor Layton, el hombre que nunca llegó, el hombre que nadie conoció, porque nunca fue su intención. Mientras tanto, Thomas Hartwell estaba sentado en el jardín de Minunesinta, la iglesia con Daisy Lilling, con las manos sucias por el trabajo de una mañana, reparando una puerta rota. Ese día parecía mayor de sus 29 años. Daisy había insistido en que se tomaran un descanso y él había accedido, pero el silencio entre ellos se había hecho largo e incómodo. «No les hablaste de la capa», dijo Daisy en voz baja, no como una acusación, sino como un hecho. Thomas mantuvo sus ojos en sus botas. «No vi el punto. Pensé que si me quedaba callado pasaría todo el asunto». La voz de Daisy tembló. «Pero no ha pasado. Y ahora piensan que usted estuvo involucrado». Se volvió hacia ella con la mandíbula apretada. «No lo estaba. Lo juro. Esa capa, Olivia me la dio hace meses. Dijo que ya no la quería. La colgué y me olvidé de ella. Eso es todo». Daisy lo miró fijamente, insegura. «¿Por qué se lo daría a tú?» Dijo que le recordaba a alguien que conocía, dijo, evitando sus ojos. «No fue romántico. No así. Creo que se sentía sola». Dijo que había cometido errores, que las personas no tienen segundas oportunidades a menos que desaparezcan. Hubo una pausa. «Ella lo estaba planeando», murmuró Daisy. «Todo el tiempo». Thomas asintió con gravedad. «Y luego alguien la encontró primero. Esa tarde, Miss Marple hizo una visita a alguien a quien había querido visitar durante mucho tiempo. La señora Crowthorne, la maestra convertida en casera que había alquilado la cabaña a Olivia, y tal vez sin saberlo, había dado refugio a una mujer que huía de su pasado. La casa era elegante, una estrecha hilera de peonías marchaban junto al sendero como niños durante una inspección. «Te estaba esperando», dijo la señora Crowthorne conduciéndola a un salón ordenado. «Siempre vienes cuando es el momento adecuado». La señorita Marple sonrió amablemente. «Y a veces antes, si hay té». Había té, por supuesto. Fuerte, Earl. Grey con una rodaja de limón muy fina. Y una vez que se intercambiaron bromas, Miss Marple fue al grano. «Señora Crowthorne, cuando Olivia vino por primera vez a alquilar la cabaña, usó su nombre completo». «Ella firmó como Olivia Hartwood, sí», dijo la mujer con cautela. «¿Alguna vez mencionó a la familia? ¿Viejos amigos?» La casera vaciló y luego dijo, «Una vez preguntó si había visitantes en el pueblo, forasteros. Esto fue en enero. Dijo que temía que apareciera alguien de su pasado. ¿Alguien lo hizo?» La señora Crowthorne apretó los labios. «Un hombre. Solo una vez». No dijo su nombre. Bien hablado, con acento que suena extranjero. Cuando me preguntaron si vivía allí una señorita Avery, le dije que no. Parecía decepcionado, o tal vez molesto. Miss Marple dejó su taza. «¿Y cuándo fue esto exactamente?» «El viernes antes. De San Valentín. Hace ahora 5 semanas». Miss Marple no necesitaba un calendario para saber lo que eso significaba. Olivia había descubierto que la estaban persiguiendo, y poco después empezó a sentar las bases de su desaparición. Pero alguien había actuado más rápidamente. El inspector Graves estaba de pie en el borde del cementerio, mirando el muro bajo de piedra que marcaba el límite con el bosque. Fue allí, según el relato anterior de Thomas, donde se había visto al misterioso hombre cojo. Graves se agazapó cerca de la base del muro. Algo brilló en el suelo.
Lo sacó. Una pitillera plateada con las letras grabadas Real Academia de Bellas Artes. Dentro había un cigarrillo a medio consumir y el inconfundible aroma a tabaco de lavanda. Esa noche, Miss Marple regresó a su cabaña y encontró a Peter Cray ya esperando, paseando nerviosamente por el escalón de su entrada. «He recordado algo», dijo con los ojos muy abiertos. «Puede que no sea nada, pero...» «Continúa», dijo amablemente, abriendo la puerta. «En la reunión, el día que Olivia desapareció, vi a un hombre justo afuera de la ventana de la capilla, brevemente. Estaba quieto, demasiado quieto, como si escuchara. ¿Lo reconociste?» Pedro negó con la cabeza. «Pero llevaba un abrigo de tweed marrón y cojeaba. Solo un poco, pero me di cuenta». Miss Marple le sirvió té y permaneció sentada en silencio durante un largo rato, con expresión indescifrable. Luego, sin levantar los ojos, dijo: «Peter, necesito que vayas a la vicaría y le preguntes a la señora Hornbym si todavía tiene ese libro de contabilidad, el del jardín, el que siempre lleva a las reuniones, y luego le preguntas si recuerda si se perdió. Aunque sea brevemente». Pedro parpadeó. «¿Pero por qué?» «Porque creo que alguien grabó algo en él», dijo en voz baja, «algo que no querían que se recordara». Al anochecer, Miss Marple se encontraba una vez más en la capilla, de cara al lugar donde se había descubierto la capa. Sus ojos se dirigieron a las sombras, al rincón donde el panel había revelado su secreto. Ella ya no se preguntaba si Olivia había fingido parte de su desaparición. Ella lo había hecho, pero alguien más lo terminé, y muy pronto el pasado, repleto de engaños, comenzaría a desabotonarse. A la mañana siguiente, la lluvia había suavizado los bordes del pueblo. El pavimento brillaba bajo un cielo apagado, y el humo de las chimeneas se curvaba perezosamente, como si dudara en subir demasiado rápido. Era el tipo de mañana en la que los aldeanos mantenían la voz baja y sus rutinas aún más tranquilas, pero dentro del tranquilo corazón de Lower Dithering, algo había cambiado. Miss Marple estaba sentada en su salón con las manos cruzadas sobre el regazo y los ojos fijos en la media fotografía de Reginald Avery, que descansaba junto a la capa, doblada. En los misterios de la naturaleza humana, a menudo descubrió que las respuestas no venían en revelaciones dramáticas, sino en pequeños deslices. El botón cosido demasiado apretado, la mirada mantenida por un segundo de más, o la historia, que no coincidía del todo de una narración a la siguiente. Acababa de dejar su taza de té cuando alguien llamó a la puerta. Era Peter Cray. Entró rápidamente, con el agua goteando de su abrigo y su expresión tensa. «Lo encontré», dijo, sin esperar bromas. «El libro mayor». Los ojos de Miss Marple se iluminaron ligeramente. En casa de la señora Hornbym, él asintió y le tendió el grueso cuaderno con motivos florales. Ella no se había dado cuenta de que faltaba. Revisé las entradas del día de la reunión de costura, y luego noté algo extraño. Una página extra, escrito con una mano diferente. No la de la señora Hornbym, mucho más ordenada. Miss Marple tomó el libro con cuidado y hojeó las páginas hasta encontrar la que Peter había marcado con una cinta. No era una típica nota de jardín. No hay registros de bulbos ni plántulas. En cambio, solo una breve línea, escrita con una letra elegante. Capa colocada. Mediodía. Observando desde la pared sur. Actuará si se acerca. Oh. Miss Marple lo leyó 2 veces y luego lo dejó sobre la mesa con tranquila gravedad. Actuará si se acerca, repitió en voz baja. Entonces ella estaba preparada. ¿Pero para qué? Peter se inclinó hacia adelante. ¿Y quién es él? Esa es ahora la cuestión del momento, dijo Miss Marple. Cerró el libro de contabilidad lentamente. Pero esto cambia la forma de las cosas.
Olivia, o mejor dicho, Lillian, no había desaparecido simplemente. Estaba tendiendo una trampa. El inspector Graves no estaba de muy buen humor cuando la señorita Marple llegó sin previo aviso a la posada poco después. «Pasé una noche sin dormir», murmuró mientras se ponía el chaleco. «Y ahora esto». Dejó el libro de contabilidad con cuidado sobre la mesa y señaló la entrada. Lo leyó en silencio. «Que me condenen», dijo al fin. Ella era esperando a alguien. «Más que esperar», respondió la señorita Marple. Ella esperaba una confrontación. Creo que tenía la intención de exponerlo, tal vez incluso obligarlo a reconocer quién era. Pero algo salió mal. Él llegó primero, o ella calculó mal el momento. El ceño de Graves se frunció. «Hemos revisado todas las casas de huéspedes y posadas. Nadie con el nombre de Reginald Avery, tampoco Layton. Si vino, vino en silencio. O nunca se fue», dijo simplemente. Graves miró hacia arriba. «¿Crees que todavía está aquí?» «Creo», dijo. «Él siempre ha estado más cerca de lo que suponíamos, y creo que Olivia lo supo demasiado tarde». Graves se levantó lentamente. «Ampliaremos la búsqueda. Volveremos a entrevistar a los que viven en el lado sur de la iglesia. Haré que Wilkes vuelva a peinar el bosque. Y el órgano», añadió Miss Marple, «tiene una vista de la ventana de la capilla». Graves frunció el ceño. «¿Crees que alguien estaba mirando desde el interior de la iglesia?» «No solo mirar», dijo. «Espera». Al mediodía la iglesia volvió a estar cerrada. El agente Merriman examinó el órgano mientras Graves y Wilkes regresaban a la antigua sacristía, ahora reutilizada como una pequeña sala de pruebas. Allí, Graves colocó las dos capas una al lado de la otra, uno de ellos, cuidadosamente abotonado con 3 cierres de nácar. El otro, roto e incompleto, con el dobladillo deshilachado. Y sobre la mesa, la pitillera encontrada en el muro de piedra. «Real Academia de Bellas Artes». Wilkes regresó sin nada nuevo que informar. «No hay huellas. La lluvia ha lavado todo nuevamente». Graves asintió sombríamente. «Entonces, tenemos que obligar a alguien a hablar. ¿Tomás?», preguntó Wilkes. «Quizás. Pero no todavía». Esa noche un visitante llegó inesperadamente a Hillside Cottage. Era Daisy Lilling. Tenía los ojos enrojecidos, pero su voz era clara. «Señorita Marple, no sé si debería decirle esto, pero creo que Thomas ha estado ocultando algo. Ha estado recibiendo cartas. Las quema de inmediato, pero vi la dirección del remitente en una de ellas antes de tirarla a la estufa». Miss Marple la miró amablemente. «¿Y de dónde era?» «Marsella». Los dedos de Miss Marple se apretaron ligeramente alrededor de su taza de té. «¿Estás seguro?» Daisy asintió. «Dijo que era de un proveedor, piezas de bicicleta, pero no había ningún nombre de la empresa, solo la dirección del apartamento». Miss Marple se levantó y se dirigió a su escritorio. Sacó un pequeño expediente que había estado elaborando silenciosamente. Una colección de nombres, anotaciones y consultas discretas realizadas a través de las conexiones ocasionales de su sobrino Raymond en Londres. Uno de esos nombres estaba vinculado a Reginald Avery, último empleo conocido, consultor de seguridad en Marsella, deshonrado, descargado, desaparecido. Dejó la nota al lado de la fotografía. Si Thomas Hardwell había estado recibiendo cartas de Marsella, solo había 2 posibilidades. O estaba en Mindon Síntesis, contacto con Avery o él era Avery. Al día siguiente, el inspector Graves llamó a Thomas al Rose and Hound con el pretexto de que necesitaba su ayuda con la bicicleta del inspector, un artilugio oxidado que el agente había roto deliberadamente para la ocasión. Mientras Thomas trabajaba en la cadena en el patio, Graves se sentó cerca,
hojeando casualmente el certificado de matrimonio recuperado de las pertenencias de Olivia. «Es curioso», dijo Graves en voz alta. «No hay ningún registro de la muerte de Avery, ninguno en absoluto». Thomas no levantó la vista. «Tal vez no fue denunciado. A veces sucede. No con alguien de su rango, capitán. Dado de alta sí, pero sin certificado de defunción. Ni siquiera un expediente de servicio cerrado». Thomas apretó un perno. «Entonces tal vez no murió». «Eso es todo», dijo Graves. «Creemos que no». «Lo hizo». Thomas finalmente hizo una pausa y levantó la vista lentamente. Graves lo miró a los ojos. «¿Dónde estuviste destinado durante la guerra, Thomas?» «Egipto», dijo reflexivamente. Graves no parpadeó. «Pero no tenemos ningún registro suyo, ni alistamiento, ni baja, y ningún Thomas Hardwell nacido en Surrey en 1914. Un largo silencio. Entonces Tomás se levantó. «¿Quién te lo dijo?» «Señorita Marple». «Por supuesto». Esa tarde, cuando las campanas de la iglesia dieron las 6, Peter Cray hizo un silencioso descubrimiento. En el almacén de la sacristía, escondida detrás de unas viejas sotanas, encontró una maleta. Pesado, polvoriento, bloqueado. Alertó a Graves, quien llegó de inmediato con una palanca. Interior, ropa de hombre, un bigote postizo, varios documentos falsificados con diferentes nombres, todos para el mismo rostro, y al final, un pasaporte Reginald. Avery británico, emitido Marsella. La foto coincidía con la imagen rota. ¿Y la ocupación? Seguridad privada. Al amanecer, Graves tenía a su hombre bajo custodia. Thomas, o Reginald, como alguna vez lo fue, no ofreció resistencia. Simplemente se sentó en la oficina, del policía con las manos cruzadas y los ojos en blanco. «Yo no la maté», dijo al fin. «Pero tú estabas allí», presionó Graves. La seguí. «Eso es todo. Quería hablar con ella». Ella me vio venir y entró en pánico. Dejó caer su bolso y corrió hacia la iglesia. Esa fue la última vez que la vi. ¿Y la capa? Ella me lo dejó», dijo en voz baja. «Un mensaje. Lo entendí». Graves negó con la cabeza. «Fue una advertencia, y la ignoraste». Pero Miss Marple, mientras tomaba té en su salón, seguía inquieta. No encajaba. Olivia lo había planeado cuidadosamente. Ella había preparado su partida, dejado su mensaje y obtenido sus pruebas. Pero ella no se había ido. Y alguien, había interrumpido su plan en el preciso momento en que importaba. Reginald Avery había llegado a Lower Dithering. ¿Pero era él el único? ¿O alguien más había estado observando, esperando y listo para atacar primero? Lower Dithering no había conocido tal inquietud desde la guerra, aunque aparentemente tranquila, setos recortados, puertas barridas, tazas de té colocadas, suavemente en platillos. La atmósfera se adhería pesada, como la lluvia que había permanecido sobre los tejados durante días. Ahora con Thomas Hardwell bajo custodia y la verdadera identidad de Reginald Avery expuesta, muchos creyeron que el misterio se había resuelto, pero no la señorita Marple. Había visto demasiadas respuestas ordenadas desenmarañarse en el dobladillo. Las piezas, aunque persuasivas, no adaptar. Si Avery tenía la intención de hacerle daño a Olivia, ¿por qué dejar su capa de manera tan deliberada? ¿Y por qué el cierre roto del bolso, la fotografía rota, el mensaje a medio terminar en el libro de contabilidad del jardín de la señora Hornbeam? Miss Marple había aprendido, tras años de silenciosa observación, que la violencia rara vez es tan teatral, y el engaño, el verdadero engaño, a menudo se producía vestido de civil, con manos modestas y la más corriente de las sonrisas. Tenía una última tarea que completar.
Un sutil juego de presión y pausa. Una última prueba de carácter. A las 11 en punto, Miss Marple fue a visitar a Daisy Lilling. La joven la saludó cortésmente pero con ojos cansados. Comprensiblemente, su compromiso con Thomas se había interrumpido. No roto, sino suspendido como una nota en una canción que no sabe cuál será el siguiente acorde. «Me alegro de que hayas venido», dijo Daisy, llevándola a la pequeña sala de estar. «Se ha hablado mucho. El pueblo dice que ya todo terminó. ¿Y qué tú creer?», preguntó amablemente la señorita Marple. Daisy vaciló. «No sé qué creer. Amaba a Thomas. Todavía lo amo, creo. Pero él mintió, sobre todo, y Olivia, ella nunca fue exactamente lo que parecía. Siento como si nada de eso fuera real». Miss Marple le dedicó una amable sonrisa. «A veces, querida, las personas más cercanas a la verdad no son las que hacen preguntas, sino las que sentir que algo falta. Y creo que lo has sentido, ¿no?». Los ojos de Daisy se empañaron. Ella asintió. «Entonces, ¿puedo pedirte que me ayudes con algo?». Daisy parpadeó. «¿A mí?». «Sí, algo muy pequeño, pero importante». Esa tarde, Miss Marple organizó una reunión tranquila en la iglesia. Solo 6 personas. Peter Cray, Daisy Lilling, la señora Redcliffe, el inspector Graves, la señora Hornbeam y una curiosa incorporación. Una actriz de 1900 de teatro jubilada llamada señora Sandifer, que hacía poco que se había instalado en Lower Dithering y cuya presencia hasta ahora había pasado prácticamente desapercibida. «Creo que puede ser útil», le dijo la señorita Marple a Graves mientras caminaban hacia la sacristía, «recrear el momento de la desaparición de Olivia. No literalmente, por supuesto, pero emocionalmente, para presionar suavemente la memoria». Graves se mostró escéptico pero intrigado. «¿Y crees que alguien se romperá?». «Creo», respondió la señorita Marple, «que alguien espectáculo nosotros algo. Algo que se han esforzado mucho en ocultar». La sacristía estaba como antes, ordenada, sencilla, con un ligero olor a cera y lavanda. La señorita Marple se había asegurado de que la capa de 3 botones estuviera doblada y colocada justo donde Daisy la había descubierto días antes. «Me gustaría», comenzó la señorita Marple, «que cada uno de nosotros recordara exactamente lo que estábamos haciendo en el momento en que Daisy volvió a entrar en la habitación y encontró la capa. Ocupen sus lugares originales, por favor». Hubo una leve confusión, algunas miradas inseguras, pero finalmente el grupo se calmó. La señora Redcliffe cerca de la ventana, la señora Hornbeam junto a la mesa con la lata de galletas, Peter en 1980, la silla junto al juego de té. Daisy estaba cerca de la puerta, con la mano en el pomo. Miss Marple permaneció de pie, sin mantener los ojos del todo quietos. «Y ahora», dijo suavemente, «imagina que la capa no es simplemente una tela, sino un mensaje, una advertencia, un adiós». Hubo silencio. Entonces Daisy dio un paso adelante y dijo, tal como lo había hecho el día que sucedió, «Oh, a alguien se le ha caído algo. Una capa, pero es extraño. Está todo abotonado». Mientras la cuerda caía en el aire, Miss Marple se volvió. A Daisy no a tumbas, pero a la señora Redcliffe, quien en ese momento instintivamente alcanzó su bolso con los dedos temblorosos y se quedó helada. La habitación se quedó en silencio. El inspector Graves se acercó un paso más. «¿Hay algo que desee decirnos, señora Redcliffe?». Su mano cayó. «No», dijo con firmeza. «No sé a qué te refieres». La señorita Marple se acercó con cuidado. «Creo que sí. Fuiste el último en salir de la sacristía ese día. Siempre te quedas detrás de los demás.
Y creo que Olivia o Lillian hablaron contigo en privado. Ella no dijo nada, respondió la señora Radcliffe. No la vi después de que salió de la habitación. Pero ella no se fue, dijo la señorita Marple. Entonces no a través de la puerta principal. Ella fue hacia la capilla lateral, y tú la seguiste. La boca de la señora Radcliffe se torció. Fuisteis amigos una vez, ¿no? La señorita Marple continuó. Mucho antes de que viniera aquí, con su nombre falso. La conocías como Lillian Avery. Conocías a su marido. El color desapareció del rostro de la señora Radcliffe. Tú ayudó. Que venga aquí, dijo Miss Marple amablemente. Usted le aconsejó que desapareciera. Incluso proporcionaste los documentos falsos, ¿no? Necesitaba seguridad, susurró la señora Radcliffe. Él casi la destruye. No tenía a dónde ir. Pero entonces, dijo Miss Marple con voz suave como la lana, él hizo venir. Lo viste, justo más allá del muro de la iglesia, y entraste en pánico. La señora Radcliffe cerró los ojos. Ella dijo que podía manejarlo. Tenía pruebas. Quería confrontarlo, exponerlo. Le rogué que lo dejara en paz, pero ella no lo hizo, así que yo... Su voz se quebró. Le dije que esperara en la capilla lateral, que conseguiría ayuda, pero en lugar de eso tomé la capa y la doblé, para retrasar el descubrimiento. Para ganar tiempo pensé que estaría a salvo, si ella ya no estaba cuando regresaste. La señora Radcliffe asintió con los ojos húmedos. Pensé que se la había llevado, o algo peor, así que no dije nada. Pensé que la había protegido, hasta el momento en que fallé. El inspector Graves le puso una mano en el hombro, sin ser duro ni indulgente. Necesitaremos una declaración completa. Pero Miss Marple volvió a dar un paso adelante. Hay algo más, ¿no? La señora Radcliffe vaciló. Luego dijo casi inaudiblemente, hubo un sonido, una lucha, pero no violenta, como si alguien cayera o fuera arrastrado. Miró a la señorita Marple. ¿Crees que él no la mató, no? No, dijo la señorita Marple en voz baja, pero alguien más podría haberlo hecho. A la mañana siguiente se registró nuevamente el bosque. Cerca del muro de piedra, debajo de un parche cubierto de maleza, detrás del seto de tejos, el agente Merriman descubrió lo que se había pasado. Por alto antes, un hoyo poco profundo, tierra removida, rastros de tela rota, y debajo de él, el cuerpo de Olivia Hartwood. Ella no había sido apuñalada, ni disparo, pero tenía hematomas en los brazos y un fuerte golpe en la nuca. Una lucha repentina y desesperada. Quizás no esté planeado, pero mortal. Esa noche, Miss Marple estaba junto a la ventana de la capilla, con las manos cruzadas mientras la luz se desvanecía. Ya no necesitaba adivinar, ella lo sabía. La trampa que Olivia había tendido para atrapar al hombre que la perseguía había saltado, pero alguien más había entrado allí. Alguien que había observado demasiado de cerca durante demasiado tiempo, alguien que no podía permitirle hablar, y en la última hora, Miss Marple nombraría a esa persona, sin acusaciones ni violencia. Solo verdad. Era ya tarde cuando Miss Marple regresó a Hillside Cottage. Acababa de empezar a llover, una fina llovizna que suavizaba los bordes del pueblo y hacía que los adoquines brillaran bajo la luz de gas. Pero dentro de su salón prevalecían la calidez y la claridad. El fuego chisporroteaba silenciosamente en la chimenea y el pequeño reloj sobre la repisa de la chimenea hacía tic-tac a su suave ritmo. Cada segundo, un constante redoble hacia la revelación. Miss Marple estaba sentada en su sillón favorito con un cuaderno en el regazo. En la pequeña mesa a su lado había un periódico doblado, El Mensajero Vacilante. En su portada ya figuraba el titular que había atravesado todos los umbrales de los pueblos. Encontrado el cuerpo de una mujer desaparecida.
sospechoso bajo custodia. Pero, como bien sabía Miss Marple, la verdad a menudo se escondía detrás de los titulares, tímida e intrincada, como un erizo acurrucado bajo un seto. Lo había reconstruido a lo largo de días, desde un botón colocado con demasiado cuidado hasta una capa doblada con demasiada precisión, pasando por una lágrima derramada en silencio. Pero el hilo final no había surgido del bolso de Olivia, ni de los pasaportes falsificados, sino de una sola frase susurrada por una mujer que había intentado, demasiado tarde, hacer lo correcto. Hubo un sonido, como si alguien cayera o fuera arrastrado. La violencia no había sido planeada, había sido reactivo, y eso significaba que el asesino no había llegado, esperando matar, lo que, a su vez, significaba que el asesinato había sido una cuestión de urgencia. Alguien desesperado por detener a Olivia antes de que hablara. Pero ¿qué había estado a punto de revelar exactamente? Miss Marple se levantó, cogió su paraguas y se dirigió a la vicaría. Esta noche llegó el momento de hablar claramente. El inspector Graves llegó poco después de las 7, según lo acordado. Traía consigo a Peter Cray, Daisy Lilling, la señora Redcliffe y, a petición de la señorita Marple, a la señora Hornbeam, que se había mostrado inusualmente apagada desde la última reunión en la sacristía. Se reunieron en la biblioteca de la vicaría, iluminados por el fuego y solemnes. Las cortinas estaban corridas y la tormenta del exterior golpeaba suavemente los cristales de las ventanas. Miss Marple estaba junto a la chimenea, serena como siempre. «Gracias a todos por venir», comenzó en voz baja. «Sé que han sido unas semanas difíciles. La desaparición, y ahora la muerte, de la señorita Olivia Hartwood ha sacudido nuestra tranquila comunidad». Hubo un murmullo de acuerdo. «Pero antes, de continuar», continuó. «Debemos llamarla por su verdadero nombre, Lillian Avery». La señora Redcliffe cerró los ojos. Era una mujer que había sufrido mucho. Había huido de un matrimonio que la había marcado. Había empezado de nuevo, pero su pasado, como siempre ocurre, vino a llamarla. Miss Marple hizo una pausa y dejó que sus palabras se calmaran. Cuando vio a Reginald Avery cerca de la iglesia, supo que tenía un tiempo limitado. Organizó una desaparición para crear confusión. Dejó su capa como señal, su bolso como migaja de pan. Tenía la intención de confrontarlo, no solo en privado, sino también en privado. En público. Creo que tenía intención de hablar con la policía después de la reunión de costura de ese día. Graves asintió. Pero ella nunca llegó hasta nosotros. No, dijo la señorita Marple, porque alguien más intervino primero. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Ella no logró llegar al bosque, continuó Miss Marple. Fue interceptada detrás, de la capilla, no por Reginald, sino por alguien más que también había visto el mensaje que dejó, la capa abotonada, y entendió lo que significaba. Ella miró directamente a señora Carp. La mujer mayor se estremeció y abrió mucho los ojos. Lillian había empezado a sospechar algo, dijo Miss Marple en voz baja, acerca de las cuentas de la iglesia, donaciones no registradas, reparaciones pagadas 2 veces, pero aún no lo había demostrado. Se lo mencionó una vez de pasada a Daisy sobre cosas que no cuadraban. Hizo una nota al respecto en el libro mayor del jardín. No se trataba solo de Avery. Se había topado con algo más, algo local. Graves se volvió bruscamente hacia la señora Hornbeam. ¿Fondos de la iglesia? La señora Hornbeam se puso de pie abruptamente, agarrando su bolso como si fuera su única atadura. No fue mi intención eso, ella jadeó. Solo quería asustarla, solo una advertencia, un empujón. Pero ella cayó, golpeó la piedra. Fue un accidente.
La habitación estaba en silencio. «La golpeaste», dijo Graves en voz baja. «Ella ha amenazado a mí», gritó la señora Hornbeam. «Dijo que iba a ver al inspector, que los libros de la capilla no coincidían con los registros parroquiales. Dijo que estaba robando del fondo de viudas. Ay, no fue, no así. Tomé prestado. Y quiso decir para devolverlo». La expresión de Miss Marple siguió siendo amable, casi triste. «Pero ella no te creyó. Ella miró hacia mí», susurró la señora Hornbeam, «como si fuera inmundicia, después de todo lo que hice por este pueblo». «Y entonces», dijo la señorita Marple en voz baja, «la detuvo, solo por un momento, solo para recuperar el control». La señora Hornbeam se hundió lentamente en su silla. «No sabía qué hacer», susurró. «Se cayó tan rápido. Intenté despertarla, intenté arreglarlo, entré en pánico. La arrastré afuera, la enterré junto al tejo. Pensé que si podía engañarlos a todos, si culpaban a Reginald Avery». Graves dio un paso adelante, su voz tranquila pero firme. «Señora Hornbeam, debo pedirle que venga conmigo». Ella no protestó. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, un largo silencio se apoderó de la habitación. Más tarde esa noche, Miss Marple caminó a casa con Daisy. La lluvia había cesado, y las nubes se estaban abriendo para revelar una luz plateada de luna que suavizaba los tejados y los setos. «Me siento fatal», dijo Daisy. «Ella siempre fue muy amable. Horneaba para las fiestas, dirigía el puesto de flores». «La bondad», dijo amablemente Miss Marple, «puede coexistir con la desesperación. La gente hace cosas terribles cuando teme el colapso de la vida que ha construido, especialmente en lugares como este, donde la reputación lo es todo». Caminaron unos pasos más en silencio. «Ella estaba tratando de protegerse», murmuró Daisy. «Y al hacerlo», añadió Miss Marple, silenció a la única persona que tuvo el coraje de afrontar tanto su pasado como su futuro. Llegaron a la puerta de Hillside Cottage. «Todavía no entiendo cómo lo supiste», dijo Daisy. Miss Marple esbozó una tranquila sonrisa. Ella se estremeció cuando le pedí que recordara. Solo el recuerdo del miedo culpable, y nadie más que el asesino habría conocido a Olivia, estaba detrás de la capilla antes de que se encontrara el cuerpo. Daisy asintió lentamente, con lágrimas en los ojos. Miss Marple abrió la puerta y dio media vuelta. «El mundo, Daisy», dijo suavemente, «rara vez se divide en personas buenas y malas. Solo aquellos que eligen la verdad y aquellos que huyen de ella». El sol salió suavemente sobre Lower Dithering, proyectando largas sombras con bordes dorados sobre los prados y los setos, como si la naturaleza misma estuviera tratando de limpiar los pecados de las últimas semanas. En el cementerio, donde las violetas temblaban con la brisa y las abejas murmuraban suavemente de pétalo en pétalo, había un silencio inusual, el tipo de silencio que sigue no solo a una muerte, sino al desenmascaramiento de algo cuidadosamente escondido. La noche anterior la señora Hornbeam había sido sacada silenciosamente del pueblo. No hubo gritos ni esposas. Solo el inspector Graves, solemne y apagado, la escoltó hasta el coche de la gente, mientras unas cuantas cortinas se movían detrás del encaje. No había vuelto a hablar después de su confesión. No hubo resistencia, sin ira, solo resignación. Y así cuando el pueblo despertó al nuevo día, lo hizo con la extraña rigidez de un miembro que recuerda una vieja herida. En Hillside Cottage, Miss Marple llevaba a cabo sus rituales matutinos. Con su calma habitual, calentaba la tetera con precisión, podaba las rosas y traía la leche antes de girarla. Pero detrás de sus suaves movimientos, su mente seguía dando vueltas, reflexionando. Nunca fue el drama del asesinato lo que la acompañó. Fue lo que vino después.
El inspector Graves llegó poco antes del mediodía y parecía mayor que cuando bajó del tren por primera vez hace unos días. Ella quedará bajo custodia esta tarde, dijo simplemente. Ya hay un abogado de Exeter revisando el caso. Miss Marple le sirvió té sin decir palabra y luego se sentó en el sillón frente a él, con las manos cruzadas sobre el regazo. Nunca se trató de Reginald Avery, dijo en voz baja. No, estuvo de acuerdo, Graves, pero era un fantasma conveniente. La señorita Marple asintió. A menudo pienso que los secretos más peligrosos no son los que están profundamente enterrados, sino los que intentamos ocultar, alejarse de, pensando que se quedarán atrás. Ella trató de advertirnos, agregó Graves. Olivia, todo lo que hizo, la fotografía, el libro de contabilidad, la capa escenificada, fue tanto un grito de protección como un mensaje. Miss Marple miró hacia la ventana, donde un gorrión se había posado en el alféizar. Ella tenía coraje, dijo. Bitch, pero el coraje no siempre nos salva. Hubo una larga pausa. ¿Crees que la señora Hornbeam tenía la intención de matarla?, preguntó Graves finalmente. No, dijo la señorita Marple, pero creo que su intención era silenciarla, y creo que actuó con la velocidad de alguien que se siente acorralado. Graves exhaló lentamente. Esperaba que el pueblo pudiera seguir adelante. Lo harán, dijo en voz baja, pero llevará tiempo. En la iglesia, el círculo de damas de costura se reunió nuevamente el jueves siguiente. Ahora solo eran 5, sentadas con la espalda inusualmente recta y la boca tranquila, mientras cosían bajo las altas ventanas de la capilla. Nadie mencionó a Olivia Hartwood. Nadie mencionó a la señora Hornbeam. La ausencia de ambas mujeres cubrió la reunión como un velo de encaje, frágil, decorativo, ocultando mucho más de lo que revelaba. Daisy Lilling trabajó en silencio. Sus dedos temblaban ligeramente con cada tirón de la aguja, pero no se detuvo. Después de la reunión, se detuvo junto al altar, contemplando las velas votivas que parpadeaban en un charco poco profundo de cera derretida. Peter Cray se acercó suavemente. «¿No has estado en la tienda?» Daisy sonrió levemente. «Creo que empezaré, de nuevo. Le escribí a una tía de Shropshire. Ella cría abejas. Dice que puedo quedarme todo el tiempo que quiera». Él asintió. «Eso suena pacífico. Es lo que necesito». Se quedaron en silencio. «Ojalá lo hubiera visto», susurró. «Las señales, que estaba en peligro, que alguien tan amable podía estar tan asustado». Pedro no dijo nada. Algunas verdades no debían suavizarse con tópicos. Esa noche, Miss Marple tomó té en el jardín, con un chal sobre los hombros y una pequeña galleta en equilibrio sobre el brazo del sillón. Desde su posición privilegiada, podía ver los tranquilos tejados de Lower Dithering y el campanario de St. Mildred alzándose como un centinela vigilante más allá de los setos. Pensó, como solía hacer al final de esas historias, en cómo las cosas podrían haber terminado de manera diferente. Si Olivia hubiera ido directamente a la policía, si la señora Hornbeam hubiera confesado las discrepancias financieras en lugar de dejar que se agravaran, si Reginald, Avery nunca hubiera regresado, pero los sí de la vida eran tan inestables como el clima primaveral. Lo que importaba eran las decisiones que la gente tomaba, hizo hacer y lo que esas decisiones revelaron. Un pajarito se posó en el muro del Bow Jardín y gorjeó una nota que le recordó el silbido de un niño. Ella sonrió y luego se giró cuando la puerta se abrió con un chirrido. Era Pedro. Llevaba un pequeño paquete marrón. «Encontré algo», dijo, ofreciéndolo encogiéndose, de hombros en tono de disculpa. «En la capilla, detrás de la barandilla del altar.
Debe haberse escapado del bolso de Olivia antes de que lo escondiera. Dentro del paquete había un libro, delgado, encuadernado en piel y con un borde dorado descolorido. Un diario. Miss Marple. La abrió con delicadeza. Las entradas eran breves y dispersas, la mitad de ellos escritos con letra apretada e inclinada. Él está aquí, o alguien que lo conoce. Vi la mirada. Los ojos siempre son los mismos. No basta con esconderme. Debo demostrarlo. Debo dejar algo atrás, en caso de que falle. La Swan capa será la señal. La fotografía la clave. El nombre que me dio era falso, pero la cicatriz en su muñeca izquierda es la misma. Tenía razón en temer. Miss Marple cerró el diario y lo dejó sobre su regazo. Ella dejó un legado, dijo en voz baja. Una advertencia, añadió Peter. No, corrigió amablemente la señorita Marple. Un recordatorio. Parecía desconcertado. La señorita Marple sonrió, que incluso las menos notables entre nosotros, las mujeres pasadas por alto en los círculos de té y tejido, las que se hablan, las subestimadas, pueden contener verdades que podrían desentrañar vidas enteras. Olivia no era débil, era inteligente y valiente. Planeó su desaparición no solo como un escape, sino como una exposición. Ella trató de pensar más un hombre que una vez la controló. Y casi lo logró. Peter se sentó a su lado en silencio. Aún no entiendo cómo supiste que era la señora Hornbeam. Miss Marple miró hacia el cielo del atardecer. Alcanzó su bolso cuando se sobresaltó, dijo. Eso, en sí mismo, no es nada. Pero ella lo hizo cuando escuchó la línea. Está todo abotonado. Esa frase desencadenó un recuerdo, porque ella era quien había abotonado la capa, tratando de tapar lo sucedido. Pequeños movimientos, Peter, traicionan mucho. Él asintió lentamente. Extrañaré a Olivia, dijo. Creo, respondió la señorita Marple, que muchos de nosotros lo sabremos, incluso aquellos que nunca la conocieron realmente. La historia de la muerte de Olivia Hartwood se fue desvaneciendo lentamente de la conversación diaria del pueblo, reemplazada con el tiempo por los festivales de la cosecha, las jubilaciones de las jefas de correos y la larga y perezosa marcha hacia el verano. Pero en los rincones tranquilos, detrás de las tazas de té, en los senderos del jardín o entre el susurro de los himnarios, su nombre permanecía. Una mujer que llegó en secreto, amó en silencio y dejó un rastro de pistas que solo un observador, silencioso, podría seguir. Y en el centro de todo Miss Marple, sus agujas, una vez más, tintineando suavemente en la ventana, escuchando a los pájaros, viendo pasar el mundo, porque en pueblos como Lower Dithering la paz puede regresar, pero los secretos nunca desaparecen por mucho tiempo.